Bienvenidos a esta tercera sesión del curso de introducción a sistema operativo Linux. Mi nombre es Alonso Eduardo Caballero Quesada, soy instructor y consultor en temas de ciberseguridad, hacking ético, forense, OSINT, y temas relacionados. El sitio web de la empresa lo pueden visualizar en la presentación, como también la dirección de correo electrónico a través del cual pueden contactarse para obtener información sobre los diferentes cursos los cuales proporciona la empresa MailSafe. Bien, vamos a iniciar esta tercera sesión con otros comandos también importantes relacionados con el sistema operativo Linux. En este caso, aquellos relacionados con la definición de los tipos de archivos. A ver, a diferencia del sistema operativo Windows, las extensiones de los archivos raramente definen el tipo de un archivo en Linux. Entonces, si nosotros tenemos un archivo con extensión txt como file.txt, no necesariamente eso implica es un archivo de texto. Tenemos entonces un comando file, el cual me va a permitir mostrar el tipo de archivo, además de un breve resumen sobre el contenido del archivo. Entonces, para este propósito, vamos a hacer lo siguiente. Aquí, si recuerdo bien, tengo algún archivo. Ok. Voy a utilizar el comando file sobre el archivo de nombre myprogram. Cuando ejecuto esto sobre un archivo vacío, de hecho, noten, me indica que el archivo está vacío. Entonces lo que voy a hacer es utilizar este archivo, el cual anteriormente estábamos utilizando, que es un archivo de extensión txt. Cuando ejecuto el comando file, me indica que es un archivo de texto. Esto sí es correcto, es un archivo de texto. Si fuese otro tipo de archivo, como más adelante vamos a conocer, me mostrará el tipo de archivo. Aquí tendría que, por ejemplo, como en la diapositiva se muestra, tenemos un archivo en Python, ¿okay?, con extensión .py, o un archivo con extensión .tar.gz, que luego veremos, se trata de los archivos empaquetados y comprimidos. Voy a ver si aquí, en el directorio usr-bin tengo algún archivo con extensión. Bueno, la mayoría de aquí son archivos binarios. Entonces, utilizaré uno de estos archivos binarios para que ustedes también tengan otra perspectiva. Y luego, conforme avancemos, lo ejecutaré con otro archivo. ¿Okay? Por ejemplo, el comando ps, usr-bin ps. Al ejecutar con un archivo de nombre ps, en este caso el comando ps es un comando del sistema operativo Linux, el archivo en este caso es un comando del sistema operativo Linux, y es un archivo, en Linux se le denomina binarios, ¿okay?, binarios ejecutables. Y bueno, ahí ustedes pueden ver todos los detalles de este archivo. Entonces, importante utilizar el comando file porque me permite conocer en verdad cuál es el tipo de archivo. Reitero, no interesa aquí la extensión, es decir, el comando file no hace uso de la extensión para definir o identificar esto. Ahora, también continuando con este tema, en el caso de los sistemas operativos o los sistemas operativos Windows y puntualmente los editores de texto en Windows, como por ejemplo el conocidísimo Notepad, estos añaden un carácter CRLF, que es el Carriage Return, que sería retorno de línea y alimentación de línea o nueva línea, y esto lo agrega al final de cada una de las líneas de texto. Y esto causa, de hecho, problemas con muchas aplicaciones Linux. Entonces, si tuviésemos un archivo con esta estructura, es decir, un archivo creado con Windows, entonces no se mostraría el archivo correctamente. Si tuviésemos párrafos, me refiero al caso del Notepad, hubiésemos definido una línea, presionado Enter, escribió otra línea, así sucesivamente, en el caso de Linux no se mostraría estas líneas, sino es muy probable que se mostraría todo el texto seguido. Para arreglar esto podemos utilizar el comando, primero el comando file para identificar la información del archivo. Okay, vamos a suponer, que este es el archivo. Solamente vamos a emular esto porque bueno, aquí no tengo ningún archivo
referenciado rápidamente. Entonces voy a utilizar, a ver, usr aquí, a ver, del Emacs. Vamos a ver si aquí hay algún archivo que pueda utilizar. No, aquí no. Eh, ya. A ver si aquí tengo algún archivo de texto. 2. Ajá, doc, a ver. Ok, ahí tenemos. Tenemos también bueno, voy a utilizar el README Debian, ok. Entonces voy a utilizar este archivo. Ok, vamos a suponer que este archivo es el archivo el cual se editó en un sistema operativo Linux, perdón, en un sistema operativo Windows y un archivo de texto. Ahora, en este caso no se mostraría que es un archivo de texto, sino se mostraría, bueno, se mostraría la línea similar a que es un archivo de texto, pero aquí añadiría en la parte final un texto que sería que tiene o termina con las líneas con este CRLF, que ya les mencioné que es el retorno de líneas o nueva línea y nueva línea. Pues se mostraría ASCII text, pero adicionalmente otros detalles. Entonces, si yo quiero convertir ese archivo, el cual se editó en Windows, hacia Linux para que se muestre correctamente, utilizaría el comando dos to Unix, ¿vale? Y creo que no está instalado. A ver, dos to Unix. Y no está instalado, entonces aprovecharé para indicarles cómo se instala un programa en Ubuntu, que es apt install y el comando dos to Unix. Que esta es la manera de gestionar paquetes en un sistema operativo Ubuntu, que bueno, es en realidad un descendiente directo de Debian, del sistema operativo mítico, también y muy utilizado, sobre todo en entornos empresariales. Ok, ahora sí, Unix, perdón, 2 to Unix. Ok, entonces para utilizar este comando utilizo solamente la ruta del archivo. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Yo voy a copiar el archivo para no sobreescribirlo. Lo voy a copiar recuerden el comando cp, archivo y el directorio en el cual deseo se copie el archivo. En este caso será el directorio tmp. Listo, el directorio tmp, siempre quiero confirmar. Ok, y ahí lo tengo. Entonces, para convertir ese archivo, que reitero, hipotéticamente habría sido editado en Windows con Notepad, por ejemplo, y tiene estos caracteres insertados que no se mostrarían bien en el caso de Linux, entonces utilizarían dos to Unix, tmp, readme, okay, y como pueden visualizar allí, la línea mostrada es convirtiendo el archivo readme Debian ubicado en tmp a un formato Unix. Entonces, cuando yo haga esto y nuevamente ejecutase el comando file sobre el archivo indicado, entonces mostraría que simplemente es un archivo de texto. Recuerden que les mencioné que cuando esto lo hacemos inicialmente en un archivo editado en Windows, no solamente se va a mostrar ASCII text, sino se va a mostrar también una adicional que es con terminaciones, en inglés claro está, con terminaciones de línea CRLF. Entonces, esto implicaría que ya la conversión se ha realizado correctamente y podemos trabajar con ese archivo. Aquí tengo que hacer una corrección en la diapositiva también. Y vayamos ahora a la compresión y empaquetado. A ver, cuando me refiero a empaquetado, me refiero al hecho de juntar o unir una estructura de directorios y archivos. ¿Ok? Empaquetar. Y comprimir, el concepto también conocido, el cual es tratar de minimizar la cantidad de espacio ocupado, en este caso por un archivo. Ahora bien, uno de los comandos más comunes para comprimir es el comando de nombre zip. El comando zip me va a permitir comprimir archivos y también una estructura de directorios. ¿Cuál es la manera más simple de hacer esto? Bueno, voy a utilizar el contenido del directorio usr char creo que era okay, aquí. Entonces lo que yo quiero es crear un archivo zip. Voy a escribir el comando zip y voy a indicarle que de manera recursiva, el guión R es para recursividad,
¿Cuál es la implicancia de la recursividad? Que todo el contenido del directorio será comprimido. Si el directorio contiene otros directorios y otros archivos en esos directorios y así de manera recursiva, todo eso será comprimido. Le coloco un nombre al archivo, le voy a colocar el archivo comprimido, comprimido.zip, y luego voy a indicar la ruta de todo aquello lo cual requiero sea comprimido. En este caso la ruta GNUPG, de esta manera. Entonces mostrará aquello lo cual está siendo comprimido, es decir, añadiendo tal archivo y el porcentaje de compresión. Note, algunos archivos se comprimen de una manera mayor comparados con otros. Por ejemplo, aquí este GPG, de extensión GPG, se comprime solamente 2%. En cambio, otros, como este de aquí, 69%. Eso es dependiente del algoritmo. ¿Okay? Generalmente los archivos de texto se comprimen bastante bien, pero no es una regla aplicada en todos los casos. Es decir, se comprimirían bastante bien, pero eso depende también del algoritmo. Ok, entonces, hecho esto, si listo el contenido del directorio, noten que tengo aquí un archivo de nombre comprimido.zip. Okay, comprimido.zip. Este archivo contiene todos estos archivos contenidos en el directorio usr char GNU-PG. Entonces, es una interesante manera de poder gestionar este tipo de archivos. O gestionar archivos para algún propósito específico. Ahora, yo también no solo puedo definir un archivo, sino puedo definir directorios, archivos, más de un archivo, más de un directorio. Y claro está, necesito también hacer lo contrario, es decir, una vez que comprimo el archivo, ¿cómo descomprimo? Bueno, el comando unzip es el cual me permite, en primera instancia, descomprimir archivos comprimidos y me permite listar el contenido de los archivos comprimidos. Entonces, este archivo comprimido lo voy a copiar, ¿okay?, al directorio temporal. CP, recuerden, es para mover, para copiar un archivo. Y voy a ingresar al directorio temporal, ¿okay? Listo el directorio y verifico el archivo comprimido.zip esté aquí. Para visualizar el contenido del archivo comprimido.zip, utilizo la opción "-L". La opción "-L no va a descomprimir el archivo, lo único lo cual realizará es listar el contenido del archivo comprimido. Me mostrará la longitud del archivo, la fecha, hora de compresión y fecha y hora de compresión, no, fecha y hora del archivo, ¿okay?, y el archivo en sí, la ruta del archivo en sí, o sea, la ruta completa del archivo. Y claro está el tamaño total y el número de archivos. Claro, este es el tamaño total descomprimido, ¿okay?, descomprimido y el número de archivos. Ahora, si yo quiero descomprimir, utilizo la opción unzip sin ninguna otra opción. Esta es la manera más simple de descomprimirlo. Y al momento de descomprimirlo, percátense que cada uno de estos archivos está ubicado en un directorio de nombre usr char GNU-PG. Consecuentemente, al momento de descomprimir el archivo, se respetará la estructura de directorios. Es decir, se creará un directorio de nombre usr dentro del directorio tmp. Dentro del directorio usr se creará un directorio char y nuevamente dentro del directorio char se creará el archivo, el directorio GNU-PG, ¿okay? Pero esto está en el directorio TDP, no está en la ubicación anteriormente utilizada para comprimir el archivo original. Existen también otros tipos de algoritmos, en realidad son comandos, pero cada uno de ellos utiliza sus diferentes algoritmos para comprimir, para empaquetar archivos. Tenemos zip, que ya les mencioné, que es para empaquetar y comprimir archivos y directorios. La herramienta para descomprimir es unzip. Luego tenemos gzip, que es una herramienta GNU para comprimir también y expandir archivos y directorios. Para descomprimir con gzip tenemos gunzip o gzip-d. Las extensiones también son importantes porque por defecto las extensiones deberían ser utilizadas para el caso de los archivos zip.zip, para el caso de los archivos gzip, gz, y para bzip2 también, que permite comprimir archivos utilizando un algoritmo de compresión, el cual se denomina allí, que está en inglés, no sé cómo se pronuncia, creo que se pronuncia Burroughs-Wheeler. Okay, bueno. Y para descomprimir utilizamos bzip2 o bzip2-d, y las extensiones para este tipo de archivos son bz y bz2.
Y también tenemos un comando, el cual es el xz, similar a gzip y a bzip2. Y para descomprimir utilizamos unxz. Y bueno, las extensiones para estos archivos son xz. Cualquiera de ellos pueden ser utilizados. Muy comúnmente son el gzip, ¿ok? Bueno, el zip, que es casi el algoritmo dominante. Luego tenemos el gzip, el bzip2 y también xz, ¿ok? Aquí están casi relativamente en un orden de uso o de frecuente uso. Ahora les voy a mencionar el tema del archivado o sí, archivado, pero sucede que en idioma español muchas veces utilizamos o frecuentemente se utiliza el término, bueno, en idioma inglés es file, ¿ok? Que sería como fichero también o archivo. Pero en idioma español nos hemos acostumbrado a utilizar archivo. Lo que se refiere con archivado, en este caso, es para hacer una comparación física. ¿Recuerdan estos? Bueno, todavía existen, claro, físicos. Estos estantes con cajones donde se guardan físicamente carpetas o folders, ¿ok? Y donde generalmente se denominan archiveros, creo que son archiveros, ¿ok? O archivadores, ¿ok? Es decir, una localización donde se pueden físicamente almacenar estas carpetas o libros o folders, ¿ok? O lo que fuese. Pero el término aquí archivado, que está relacionado también con este ámbito, implica que puedo yo juntar o unir un conjunto de archivos o directorios, pero todo esto contenido en un archivo. Pero lo importante es entender que no estoy comprimiendo, lo único lo cual estoy haciendo es juntando toda esta estructura de archivos y directorios. Y tiene varias opciones el comando tar. Fundamentalmente el comando tar define su uso en cuanto a escribir tar, la opción la cual desean utilizar, el archivo de destino y los orígenes o las fuentes. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Bien, entonces, eh, voy a utilizar el comando tar con la opción C y con la opción "-f", que les explico. La opción "-c" es para crear un nuevo archivo. La opción "-f" va a definir la ruta del archivo el cual voy a crear. Es decir, yo puedo crear el archivo en una ruta específica. Pero lo voy a crear aquí mismo en este directorio, ¿ok? Entonces voy a colocar como nombre empaquetado. Empaquetado.tar. Y luego los archivos los cuales deseo empaquetar, que en este caso será la ruta al directorio de nombre usr gnupg. Voy a utilizar otro para que no entre en conflicto, ok, bin usr bin, ok, asterisco. Entonces, ¿qué sucederá aquí? Bueno, lo que sucederá aquí es que todo el contenido del directorio bin va a ser empaquetado en tar. Bueno, aquí se muestran unos mensajes que están relacionados con la definición de la raíz. Pero bueno, existe un comando para evitar este tipo de mensajes. ¿Ok? De momento esto no es relevante, reitero, este es un curso introductorio. Y entonces, lo importante es que al listar el contenido del directorio tengo un archivo de nombre empaquetado.tar que, reitero, no está comprimido, el cual contiene todo el contenido del directorio usr bin. ¿Ok? Y resalto, no está comprimido, solo empaquetado, juntado, se ha unido en todo un archivo. Muy bien, entonces voy a mover este archivo al directorio, voy a copiarlo, ¿ok? Para tenerlo ahí por si acaso, al directorio tmp. Para descomprimir el archivo, ¿ok? Para descomprimir el archivo, utilizo el comando tar también, pero voy a ingresar al directorio temporal. Para desempaquetar, corrección, no descomprimir, desempaquetar el archivo, utilizo el comando tar-x, que el "-x" es para extraer el contenido de un archivo. La opción "-v", que es para generar verbosidad, es decir, para mostrar la información del proceso el cual se está realizando. Y la opción vamos a utilizar "f", claro está, para definir el archivo sobre el cual vamos a trabajar. Entonces aquí está empaquetado. Cuando realice esto, noten que me mostrará todos los archivos o los directorios y archivos los cuales han sido desempaquetados. Pero nuevamente sucede algo similar a lo anterior, que va a respetar la estructura de directorios. Entonces voy a ingresar al directorio usr, voy a ingresar al directorio char,
voy a ingresar al directorio. Noten que ahora existe un directorio bin, ¿ok? Y dentro del directorio bin tengo precisamente todos los archivos y directorios exactamente y tal como fueron empaquetados anteriormente. Ok, entonces podemos empaquetar archivos, pero ¿cómo los comprimimos? Es decir, puedo yo empaquetar y también puedo al mismo tiempo comprimirlos. Entonces, para este propósito voy a ir al directorio temporal y voy a eliminar, recuerden que puedo eliminar un directorio con el comando rm usr. ¿Ok? Entonces, todo el contenido del directorio usr, y cuidado aquí porque yo estoy en la carpeta tmp, estoy colocando una ruta relativa USR. Si ustedes por error colocasen así, ¿ok? Estarían borrando el directorio USR del sistema operativo Linux y tendrían muy serios inconvenientes, por no decir que simplemente el sistema se volvería inutilizable. Entonces, aquí yo estoy borrando el directorio USR dentro del directorio TMP, que es una copia. Muy bien, entonces listo nuevamente el directorio y ya no existe. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque lo que quiero hacer ahora es crear un archivo. Voy a eliminar el archivo empaquetado.tar y lo que voy a hacer ahora es volver a realizar el proceso, pero voy a crear un archivo empaquetado, pero le voy a indicar también que comprime el archivo con gzip. Para hacer esto necesito añadir la opción "-z". Entonces tenemos el "-x", el "-c", para crear el archivo, el "-z" para comprimirlo con gzip y el "-f" para definir el archivo. Pero recuerden que necesito definir la ruta, entonces usr char bin, ¿ok? Vamos a utilizar el bin, asterisco. Entonces, esto al mismo tiempo, primero empaquetará el archivo, tal y como lo hemos hecho hace un momento, y luego comprimirá el archivo resultante. Pero aquí tengo que colocarle .gz porque finalmente será un archivo comprimido, empaquetado y finalmente comprimido. Veamos. Ok, perfecto. El mensaje sigue mostrándose. ¿Ok? Y al momento de listar, noten que ahora tenemos el archivo de nombre empaquetado.tar.gz. .tar, reitero, .gz. Si percatan en el tamaño, este tiene casi 4 KB, ¿ok? Bueno, 3.5 creo que aproximadamente sería, 3.5 KB. Y si lo comparamos con el archivo empaquetado.tar, no sé si lo he listado, creo que no lo listé. ¿Ok? Ah, no, aquí está. Noten que el empaquetado.tar, este no está comprimido, tiene 20K. ¿Ok? 20K. Bueno, tal vez 19. Esto es por la conversión de kilobytes, ¿ok? Pero 20.480 bytes, ya, para decirlo en bytes. 20.480 el punto tar, no comprimido. El comprimido tiene 3.723 bytes. Una notoria y notable diferencia. ¿Okay? Punto tar, punto gz. Entonces la compresión aquí resulta bastante generosa. Luego tenemos el tema relacionado con la descarga de archivos. Bueno, este es el resumen el cual les estoy mencionando, de los comandos los cuales hace un momento les he indicado. Son ejemplos precisamente de ser utilizados con el comando tar. En este caso comprimir o descomprimir, o bueno, lo cual hemos hecho ya. Ahora, algo también importante es tratar de descargar algo desde internet. ¿Okay? Descargar algo, pero no necesariamente utilizando el navegador web. Entonces, lo que voy a hacer es, creo que recuerdo había tenido por aquí un shell de una calculadora en GitHub. Ok, lo voy a buscar primero. A ver si lo tengo registrado por aquí. Okay, si no, no hay problema. Em, si no lo copio en GitHub. Okay, sí, aquí lo tengo. Perfecto.
Listo. Ok, aquí lo tengo. Vamos a ver si lo puedo copiar y pegar. No me permite copiar y pegar. Ah, no he habilitado el copy-paste en la máquina virtual. Ya, entonces lo que voy a hacer es buscarlo, no hay problema. Estaba en GitHub. Se llamaba... Este de aquí. Ok, este es un sitio en GitHub, el cual tiene varios scripts. Entonces, este es el script el cual yo quiero descargar. Ok, si yo utilizo un navegador, ok, entonces percátense que puedo simplemente hacer clic en el navegador, guardar y bueno. Pero claro, ese no es mi propósito. Mi propósito es que conozcan cómo yo puedo descargar un archivo utilizando la línea de comando. Para este propósito voy a utilizar el comando de nombre wget. El comando wget me permite descargar diferentes tipos de archivos desde internet. Y si yo añado la opción guión o mayúscula, me va a permitir definir la ubicación, la ruta y el nombre del archivo el cual descargar. Si en caso quiera cambiar el nombre, ¿ok? Pero la manera más sencilla sería simplemente utilizar wget y la URL. Esta URL, recuerden que la he copiado y pegado del navegador. ¿Ok? Bueno, eso simplemente es una muestra para que ustedes conozcan que pueden descargar cualquier archivo. Entonces, ¿qué sucederá con esto? Que el archivo de nombre calculator.sh será descargado en este directorio, en el directorio en el cual yo estoy. Noten, se conecta, me muestra la hora, la fecha, me indica que el tamaño del archivo es un archivo de texto plano y que el tamaño del archivo es de 512 y se ha guardado como el nombre calculator.sh. Okay, ahí está, casi en 0 segundos, como pueden ver en milisegundos se descarga. Entonces, cuando listo el directorio, aquí tengo el archivo calculator.sh. Como ya conoces, si quiero visualizar el contenido del archivo, utilizo el comando cat. Es un simple bash, ¿okay? Una shell, el cual contiene pues un conjunto de instrucciones, el cual emula a una calculadora en línea de comando. Luego veremos también algunos alcances de la shell. Muy bien, también tenemos los editores de texto en Linux. Bueno, en Linux principalmente tenemos dos editores de texto, que son en modo consola, también en modo terminal. Como por ejemplo Nano, el cual es bastante utilizado. Es un editor pequeño, bastante simple, bastante amigable también. Luego tenemos Bing o Bing, con M al final, el cual es un poderoso editor de texto, el cual puede ser utilizado también para editar todo tipo de texto. Bueno, el mítico y el, de hecho, algunas veces poco o incomprendido es el B, porque este comando data de los sistemas operativos Unix. Y luego tenemos ya un editor más poderoso del proyecto GNU. Recuerdan, creo que esto lo mencioné en la primera sesión, el señor Richard Stallman, gestor del proyecto GNU, que te reitero también, el proyecto GNU aporta una gran cantidad de herramientas al sistema operativo Linux. Y Emacs es un potente, un poderoso editor escrito por Richard Stallman. Es más, el señor Richard Stallman utiliza Emacs para realizar sus trabajos. Y bueno, en este curso utilizaremos fundamentalmente Dano o si fuese necesario también Bing. Ok, ok, les voy a mostrar Bing porque en realidad Nano es relativamente muy simple, pero igual les mencionaré unos alcances sobre Nano. A ver, ya que tenemos el archivo, este archivo de nombre calculator.sh, voy a utilizar Nano. ¿Cómo edito un texto yo en Nano? Bueno, para editar un nuevo texto, es decir, un archivo, para crear un archivo, escribo simplemente Nano, Enter, y ya tengo una interfaz, ¿ok? Entonces aquí yo puedo escribir, ¿ok? Hola, esta es mi primera página. Esta es la segunda línea. Hola a todos. Así. Ok. Entonces escribo texto y
En la parte inferior tengo yo las herramientas, las cuales puedo utilizar durante la edición de texto. De hecho, es bastante flexible. Puedo leer archivos, puedo ubicar texto, puedo reemplazar texto, puedo cortar, puedo pegar, puedo justificar, puedo ir hacia líneas, puedo deshacer alguna acción, rehacerla, seleccionar marcas, copiar, bueno, todo aquello lo cual tiene un editor de texto. Con la opción Control G, yo puedo acceder a sus diversas funcionalidades. ¿Ok? Con la opción Control G, reitero, Control G, ahí tengo yo. Estas son fundamentalmente atajos, es decir, teclas o combinaciones de teclas las cuales yo puedo utilizar para cumplir un propósito específico. Búsquedas, alinear texto, búsquedas de palabras claves, de párrafos, borrar, copiar, pegar, cortar. Bueno, ok. Para regresar y salir de esa pequeña ayuda, utilizo también nuevamente la tecla Control G. Ahora, si yo quiero guardar este archivo, ¿ok? Este archivo el cual he escrito, utilizo la combinación. Bueno, tengo dos opciones. La manera más simple es utilizar control Z, perdón, control Z, control Z, no, control X, corrección, control X, ya está, yo me estoy equivocando. Control X. Cuando presione control X, lo que en realidad voy a hacer no es guardar el archivo. Lo que realizo con control X es, le indico a Nano que quiero salir del editor. Pero claro está, Nano me indica que he realizado modificaciones en el buffer, o en este caso he realizado modificaciones en un texto, y me pregunta si quiero guardar estas modificaciones. ¿Ok? Entonces, yo le voy a decir que sí, voy a presionar la letra y luego me consultará cuál es el nombre del archivo en el cual quiero escribir, o el nombre del archivo en el cual quiero guardar todo esto, lo cual he escrito. Entonces le voy a colocar directorio tmp, ¿ok? Y el archivo le voy a colocar primer texto, punto txt. Y noten esto, noten que yo puedo guardar en formato DOS, en la parte inferior dice formato DOS, formato Mac, ¿ok? Es decir, yo puedo guardar en formato DOS, que sería el formato del sistema operativo Windows, o el formato Mac para el sistema operativo Mac. Entonces, yo, por ejemplo, si lo guardo en el formato DOS, tendría este inconveniente al visualizar el archivo. Reitero que hace un momento les mostré en el ejemplo, el cual se requiere solucionar con el comando dos o dos to Unix. Pero en este caso lo voy a guardar para Linux, ¿ok? Listo. Entonces, ahora, si listo el directorio tmp, tendré el archivo primertexto.txt guardado para mis propósitos eh, perseguidos. ¿Ok? Ahí está el archivo. Ahora, luego tenemos Bing. Bing no es muy amigable y no necesariamente en una primera instancia resulta muy atractivo para quienes recién se inician con el sistema operativo Linux. Pero como suele suceder en todos los ámbitos, todo es cuestión de tener un poco de paciencia, entender, estudiar al respecto y se puede dominar Bing sin mayor inconveniente. ¿Cómo funciona Bing? Bueno, Bing es un editor de texto muy popular sobre todo a nivel de programación, administradores de sistemas. Lo interesante de Bing es que tiene un soporte bastante amplio para el lenguaje de programación y crear script o scripting, como se denomina en idioma inglés. Y también es bastante confortable, bastante cómodo para edición avanzada de texto. Bing tiene fundamentalmente dos modos. El modo texto, el cual se habilita al presionar la letra I o la tecla con la letra I de insertar o la tecla con la letra A de añadir. Ese es el modo texto. Y Bing tiene el modo comando. El modo comando se habilita presionando simplemente la tecla Escape. ¿Ok? La tecla Escape. Y claro está, Bing, reitero, tiene varias teclas o varias acciones, las cuales pueden ser utilizadas con diferentes comandos. Por ejemplo, aquí se puede visualizar que para escribir o forzar una acción, para empezar en orden, se puede utilizar el símbolo final de admiración. Para salir de Bing se puede utilizar dos puntos Q. Para forzar la salida de Bing, dos puntos Q, interrogante final final. Y para escribir aquello lo cual nosotros estamos editando, dos puntos W. Para salir
para escribir y salir, dos puntos WQ. Para simplemente escribir y salir, también se puede utilizar dos puntos X. Y luego ya les mencioné que tiene el modo texto, que es con la I de insertar, con la I de añadir. Tenemos la X para borrar un carácter. Tenemos la letra Y para copiar líneas y la letra D para borrar líneas. En realidad es presionar la letra Y, un número, luego la letra Y, ¿ok? Y así sucesivamente para los demás. Y luego para pegar tenemos la letra P. Entonces, con B esto se torna, reitero, bueno, no muy amigable en realidad. Y lo que voy a hacer aquí es, por ejemplo, voy a utilizar un archivo de texto, el archivo help lo voy a copiar al directorio tmp. Okay, vamos a ver. Okay, y utilizo B, tmp help. Okay. Cuando ingreso a B, noten que en la parte inferior me muestra el número de líneas, bueno, el archivo, la ruta completa del archivo, el número de líneas, la cantidad de bytes. Entonces, en B, aunque existen teclas numéricas, las cuales pueden ser utilizadas, se puede recorrer el texto a través del uso o haciendo uso de las teclas de las flechas. Y también, y también tenemos la posibilidad de modificar o realizar diferentes tipos de acciones. Entonces, lo importante es entender que cuando iniciamos Bing tenemos dos modos, ¿ok? Y en base al modo en el cual estemos podemos realizar diferentes acciones. Entonces, a ver, voy a ubicarme por aquí. Por ejemplo, para moverme entre un archivo, puedo utilizar a ver, perdón, ok, la letra Q, que por ejemplo me mueve el cursor una línea, la letra Q, perdón, la letra K, muevo, ok, no estoy presionando las flechas. La letra J me permite mover hacia abajo. La letra H me permite mover a la izquierda. La letra L me permite mover hacia la derecha. ¿Ok? Y también, bueno, existen otras teclas para moverme al inicio de la línea, al final, pero reitero que no quiero mucho complicar el tema. Y también puedo moverme por páginas, por mitad de página. Y para insertar texto, la manera más simple de hacer esto es utilizando I. Entonces, si yo estoy ubicado aquí, ¿ok? Y presiono la letra I, esto me va a permitir insertar texto. Entonces aquí puedo colocar, hola, esta es una línea insertada en este texto. ¿Ok? Ahora, también podría haber utilizado la letra A. La letra I lo que hace es insertar texto antes, perdón, sí, antes de la ubicación del cursor, así que donde está posicionado el cursor. La letra A añade después de la ubicación actual del cursor. Claro, aquí reitero que hay otros elementos más amplios, pero reitero que no quiero empezar a complicar esto porque es un tema simplemente introductorio el curso de Linux. Ahora, ¿cómo puedo guardar yo? ¿Okay? Reitero que aquí yo puedo copiar, puedo pegar, puedo realizar muchas acciones dentro de Vim. Entonces, también, por ejemplo, por ejemplo, aquí ha sucedido lo siguiente. Yo he presionado las teclas, ¿ok? Pero se debe tener cuidado allí porque estoy en el modo de insertar, ¿ok? Estoy en el modo de insertar. Entonces, para salir al modo comando, utilizo Escape, ¿ok? Bueno, aquí ya realicé esta modificación. Entonces, voy a posicionarme, por ejemplo, en esta línea y voy a presionar la letra Y mayúscula, Y minúscula. Eso me va a copiar toda la línea. Me voy a posicionar, ¿ok? En una nueva línea y lo que voy a hacer es presionar la letra P y como pueden visualizar se ha copiado la línea y se ha pegado la misma línea exactamente donde yo estoy posicionado. Entonces puedo copiar, puedo pegar, puedo copiar una cantidad de líneas, puedo pegar otra cantidad de líneas.
Y como les mencioné también para guardar el archivo. Bueno, tengo varias maneras de hacer esto. Una de las clásicas maneras es primero guardar y luego salir. Entonces voy a hacerlo separado, ¿ok? Primero tengo que estar en el modo comando. Para esto presiono la tecla Escape. Luego, ahora que estoy en modo comando, escribo dos puntos, noten en la parte inferior, W. Esto escribirá el archivo. Ahí pueden visualizar la línea. Dice 13.203 bytes escritos. ¿Ok? Me corrobora haber escrito. Si yo realizo otra modificación, debo de volver a escribir. Ahora, pero puedo hacer lo siguiente. ¿Ok? Voy a nuevamente insertar otra línea. ¿Ok? Hola, esta es otra. Me dirijo nuevamente al modo comando. Y como he modificado, no puedo salir sin guardar. Bueno, en realidad sí podría salir, pero lo que quiero es salir y guardar. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, escribo dos puntos, W de write, de escribir, y Q de salir. Entonces, esto va a escribir y va a salir. Porque si yo simplemente le indico a B, quiero salir, me va a consultar si quiero guardar el contenido del archivo. Entonces, WQ, Enter, escribe el archivo con las modificaciones realizadas y luego sale de él mismo. Ok, bien, hemos llegado ya al final de la presente sesión. Solamente para recordarles que en el sitio web de la empresa está el sitio o la página donde pueden consultar, la información de todos los cursos disponibles, incluyendo este curso gratuito, el cual a través del grupo de WhatsApp se está enviando la información pertinente. Recuerden que pueden realizarme también todas sus consultas y preguntas a través del grupo del WhatsApp. Allí con mucho gusto les voy a responder. Y bueno, solamente nos queda una sesión, la cuarta y última sesión, en la cual abarcaremos también otros temas, como por ejemplo el tema de las variables en Linux, la shell. Vamos a ver también estos conceptos aquí indicados. Bien, de mi parte, recuerden también que el video de la sesión se va a publicar a través del canal de YouTube de la empresa y se anunciará oportunamente a través de las redes sociales, incluido el grupo de WhatsApp. Bien, finalizamos la presente sesión, agradezco a su atención y nos estamos encontrando en la cuarta y última sesión. Muchas gracias, me despido, que tengan buen día. Chao.